retomamos una nueva sesión del Congreso y además ya la de clausura, y contamos con David Roas y con Patricia Esteban Erles para hablar de la obra de Cristina Fernández Cubas. Los voy a presentar de manera muy rápida porque bueno, a David ya se le ha presentado estos días y además todos los que vienen a su congreso lo conocen perfectamente, nuestro congreso. Y a Patricia Esteban Erles, creo que también casi todo el mundo la conoce, y además es que se ha hablado hoy de ella tanto por la mañana como por la tarde. Así que bueno, voy a presentaros de una manera muy veloz, muy rápida, para poder realmente aprovechar el tiempo de la mesa redonda. De David, de la parte de su obra como teórico, no voy a hablar, no voy a citar porque realmente los que estamos trabajando en el tema conocemos todos los títulos. Sí quiero resaltar rápidamente su parte más creativa como escritor, con títulos como Los dichos de un necio, Roles cotidianos, Distorsiones, Intuiciones y delirios, Meditaciones de un arconero también, o Celuloide sangriento, que quedaba un poco más alejado del género fantástico, al igual que La estrategia del koala. Y he de citar su último libro, así ya en la línea de lo fantástico de nuevo, Bienvenidos a Incalá. Como escritor lo voy a resumir de una manera muy general. Nos acerca al escepticismo moderno, empleando mecanismos y resortes de lo fantástico para posicionarse frente a su realidad y explorar el absurdo y el sinsentido de nuestro mundo, con una carga de ironía, de parodia y de humor, y en algunos casos de terror también, que confluyen en el testimonio de las múltiples distorsiones de lo real. Patricia Esteban Erles ha publicado Mandarley en venta, Abierto para fantoches, Azul ruso y Casa de muñecas. Como yo misma decía esta mañana, pues muchos de sus textos han sido recogidos en diversas antologías de narrativa no mimética, o sea, de lo fantástico, más relacionadas con el terror, con lo gótico, en esa línea de lo imposible o lo sobrenatural, y también de la ciencia ficción, ¿no? Recuerdo el último, coordinado por Teresa López Pelliza, también con la figura del autómata. En general, podemos decir que Patricia Esteban Erles ha sostenido que la imaginación, la literatura no mimética, es una eficaz alternativa a esa mirada sobre nuestro presente que ofrecen los escritores realistas, y además defiende que lo fantástico es un medio para plantear dudas y protestar contra la supuesta normalidad de las cosas. Su obra nos acerca a la fragilidad de las relaciones humanas, tanto familiares como de pareja, y al horror de ámbitos domésticos monstruosos que ponen de relieve experiencias marcadas por traiciones, por desengaños, fracasos, así como por la problemática de las concepciones y representaciones de lo femenino. Tiene una mezcolanza muy original, un hibridismo genérico interesante, en el que conjuga lo fantástico con lo grotesco, con lo terrorífico o macabro, gótico sobrenatural. Podemos empezar a poner en categorías y subcategorías, que es lo que pues, dota su obra de una gran originalidad, aunándolo con ese testimonio que citaba antes de la realidad, esa visión crítica de nuestra realidad y sobre todo también de la situación de la mujer en el mundo contemporáneo. Ambos, tanto Patricia Esteban Erles como David Roas, cultivan en sus obras motivos fantásticos, bueno, pues, ya conocidos por todos, tradicionales, como las alteraciones de la identidad, las voces del otro lado, los dobles, seres monstruosos. Conjugan también otros elementos, como puede ser el de las referencias culturales, artísticas, remiten a la música, al cine, al cómic, plantean elementos de hibridismo, conjugan lo fantástico con el humor, uno de los rasgos importantes que también pueden tener en común con Cristina Fernández Cubas, de los que bueno, podremos hablar un poco más adelante, y nos plantean sobre todo lo ominoso y el miedo metafísico, que es lo que nos reúne precisamente en este congreso dedicado al horror fantástico. Creo que por ello son dos de los escritores ideales para hablarnos de Cristina Fernández Cubas, porque son además grandes lectores de su obra, y que como todos sus lectores yo creo que nos quedamos fascinados, ¿no? Nos ha pasado esta mañana, ayer por la noche igual, cuando la escuchábamos leer el cuento de Hablar con viejas, esta mañana cuando te cuenta cosas realmente uno se queda, yo creo que me quedo embobada, parezco tonta, ¿no? Pero es así, uno se queda con esa fascinación de lo que es el cuento, la transmisión de una historia, y a la vez parece que también estamos con una sonrisa, aunque nos cuente cosas terroríficas, realmente horrorosas, estamos con esa sonrisa. Bueno, pues es una obra intensa, con una marcada personalidad, enmarcada en lo insólito, lo perturbador y lo enigmático, y es lógico que David decidiera en su momento, la organización decidiera dedicarle parte de este congreso
a la obra de Cristina Fernández Cubas, porque en relación con el horror fantástico hay muchos motivos en su obra pues, que tendríamos que resaltar. El miedo, que ya he citado en muchas ocasiones en alguna entrevista, el miedo como alimento de la escritura, o los miedos, diferentes miedos como alimento de la escritura, mundos inquietantes, lo ominoso, la monstruosidad, el ángulo del horror, que es un título de un cuento, pero a la vez es un elemento que caracteriza su obra de manera global, ese ángulo del horror desde el que nos ofrece una mirada muy personal, otra visión de la realidad o de lo que consideramos como real. Bien, pues con David, con Patricia, vamos a ir desgranando diferentes elementos de la obra de Cristina Fernández Cubas. Y yo quiero decir que aunque sea la moderadora y la que en principio tiene el privilegio de preguntar, como tenemos que acabar puntuales en una hora por motivos bueno, pues de logística y porque hay que clausurar el congreso y terminar en algún momento, no queremos que el público no tenga la oportunidad de preguntar. Entonces, en cualquier momento, si yo veo una mano levantada, pues iré dando opción, ¿no? Me callaré, suspenderé mi privilegio y se lo concederé a quien quiera participar en esta mesa redonda. Bien, hago la primera, de todos modos, aunque haya dicho esto. Inicialmente sí que vosotros tenéis muchas intertextualidades, también os lo he dicho, hacéis muchos homenajes, ¿no? a determinados escritores de esta tradición no mimética. En la lectura de ayer, el propio David leyó Casa con muñecas, dedicado a Patricia Esteban Herlés, el cuento de Cristina Fernández Cubas, ¿no? Hablar con viejas, terminada con esa imagen de la muñeca. Hay muchos elementos que podríamos decir que pueden tener puntos de unión, puntos en común, pero sí que me gustaría, aunque citáis en vuestros relatos de manera específica algunos de los elementos fundamentales que os atraen de grandes escritores o grandes maestros del género, que nos dijerais un poco con qué rasgo, con qué elemento os quedaríais de la obra de Cristina Fernández Cubas, aquello que más os ha marcado como lectores y como escritores también. Pues muy buenas tardes, ¿se me oye bien? Sí. Vale, pues muchísimas gracias a los dos por haber contado conmigo, es un placer estar aquí otra vez. Y bueno, tener a Cristina encima ahí en segunda fila pues es una responsabilidad, pero yo voy a decir realmente lo que para mí ha supuesto, yo voy a poder decir dos cosas. Sí. Es difícil. Sí, porque pensando, al principio parece que no, pero luego vas encontrando cosas y conforme te iba oyendo hablar se me iban ocurriendo. Yo creo que una de las cosas que me parecen más interesantes o que me llamaron más la atención cuando empecé a leer a Cristina eran las atmósferas que crea. Yo como lectora y luego como autora también lo intento, creo que te tienes que ir a vivir de alguna manera a la ficción, ¿no? Para realmente creértela, pasar el miedo si lo tienes que pasar, reírte si te tienes que reír, pero realmente en los textos de Cristina Fernández Cubas es que hay hasta polvo en el ambiente, en los sitios viejos, el terciopelo huele de una manera determinada. Ves, te contagias del espacio de una manera total, ¿no? Es una inmersión absoluta en el terror, en el horror, en la risa también, porque a veces es verdad que te ríes mucho con algunos golpes que tiene, pero para mí sobre todo la atmósfera, que creo que es algo de alguna manera heredado también de los cuentos de Poe, que son esos cuentos donde el espacio es tan inquietante como los personajes o la trama, y a mí me parece que es una de las cosas que más me gustan. Y luego el tratamiento de los personajes femeninos, el hecho, yo siempre he pensado que la primera enemiga que tienes, bueno, igual la segunda, la primera igual es la muñeca, ¿no? Cuando eres pequeña, la segunda es tu hermana. Y a mí me da la sensación que el tratamiento que ella hace de la hermana como un personaje nada acogedor, muchas veces inquietante, ¿no? de la familia en general y luego del personaje de la hermana como alguien misterioso que al que no llegas a conocer, me parece muy alentador, ¿no? Empezar a contar las cosas fijándote en modelos que están hechos específicamente por mujeres y desde mujeres, ¿no? Dos de las cosas que más me han dicho. Voy a ver si mi voz todavía aguanta. Yo empiezo con una anécdota porque yo descubrí a Cristina tarde, para lo que está ser tarde, leerla en el año 90. Yo por esos años leía más literatura extranjera, sobre todo literatura fantástica extranjera, y unos amigos míos que tampoco conocían la obra de Cristina Fernández Cubas vieron en una librería El Ángulo del Horror y pensaron en mí, y me regalaron El Ángulo del Horror para mi tardísimo, 25 cumpleaños.
que cumplí yo. Y bueno, la primera sensación fue el descolocamiento, eso no se lo he contado nunca a Cristina, pero sí fue la sensación de leer algo que no entendía, o sea, porque yo estaba acostumbrado a ciertos modelos desde los clásicos, ¿no? A Patricia Poe, a Lovecraft o los posteriores, o Stephen King y los demás, que muchos nombres han salido estos días, pero yo leí aquellos cuentos y no sabía dónde estaba, yo me sentía súper descolocado, el ángulo del horror me dejó durante mucho tiempo fascinado, y yo creo que en buena medida, yo por ese año 90, yo publiqué en el 96 mi primer libro, por ahí escribía yo como todo el mundo sus cosas, muy lovecraftianas, esas cosas que después uno ha quemado para no volver a verlas nunca más, ¿no? Imitar siempre es horrible, sobre todo imitar a alguien que tiene un estilo tan determinado. A Cristina no se me ocurriría evidentemente imitarla, pero sí que a partir de ahí empecé a leer y a partir de Cristina sí que caí en otros autores españoles, Medino, otros que yo tampoco reconozco, y eso que había estudiado literatura, filología española, para que veáis lo que se estudiaba en filología española. O sea que yo estaba leyendo Televegas, Cervantes y con caso ahí, por suerte los del finales del 19 y algunos maestros del 20, pero ahí nos quedábamos, ¿no? En el realismo. Y entonces esa fue mi primera introducción en Cristina, y sobre todo lo que decía a mí Patricia, ¿no? Esas atmósferas, pero sobre todo a mí lo que me maltrató fue la cotidianidad de los textos. Stephen King bucea, ¿no? En ese mundo cotidiano de Maine y demás, pero es un mundo que pese a todo es un poco ajeno, es un mundo de película más que un mundo real, y el de Cristina como que me tocaba muchísimo, ¿no? Y el chico ese del ángulo del horror sobre todo. Y después también algo que a mí siempre me había fascinado, que era el humor, que yo también era muy consumidor de humor, sea fílmico, literario, y por ahí, ¿no? Y yo creo que esos elementos están, sin que sea ni imitación, ni homenaje, ni sampleado, como se dice ahora, en muchos de mis cuentos. Yo me reconozco mucho en Cristina, en lo cotidiano, en los personajes extraños, en esos monstruos que no son monstruos. Es decir, yo un día me preguntaban sobre mis monstruos y yo me di cuenta que yo no tengo monstruos. Uno, también que es homenaje a Iwasaki, pues es un vampiro. A mí me gusta el monstruo más monstruo soy yo y nosotros, los humanos, ¿no? Y ahí en Cristina encontré eso, ¿no? Y esa ironía, a veces soterrada, o a veces que sí, que te hace como hablar con viejas, que te hace sonreír perversamente, que tú dices, yo no entraría en esa casa, pues sí, no tendría que ser. Y a veces me ha obligado a que sí, y ahí sí que el juego es, y ella lo sabe, además con permiso, sí que me he dedicado a veces a jugar con sus cuentos. En Distorsiones publiqué El sobrino del diablo, que es un tipo real, es un amigo mío que es un gran cantautor humorístico de Barcelona, pero la amiga del protagonista le mandaba un libro, una tal Christine Cubes le mandaba un libro titulado Poor Relative of the Devil, Parientes pobres del diablo, y ese cuento evidentemente se lo dediqué a Cristina. Y ahora me he atrevido, que algún día lo haré en público, a continuar a hablar con viejas, que no cuento más. O sea que sí que hay en mí un juego también bueno, sí, en el fondo, ¿por qué no?, de homenaje, pero homenaje desde la admiración y sobre todo desde el placer de jugar, ¿no? Y ahí yo creo que ambientaciones, personajes, ese horror mezclado con el humor, yo creo que es con lo que yo me quedaría como marca de la casa, si pudiera destacar. Muy bien. Me quedo con esta última idea, el humor, y luego vamos retomando otros de los elementos que ya habéis dicho o alguna de las cuestiones que podemos proponer al público. El humor, tú lo has trabajado a nivel teórico también, el humor en lo fantástico puede llegarnos a tener un texto que se salga de lo fantástico, que lo abandone por completo, ¿no? Que se vaya a lo grotesco, al absurdo, para que lo he trabajado en alguno de sus textos en ese sentido, y por otro lado puede llegar a un nivel equilibrado en el que, bueno, pues seguimos en lo fantástico, en el marco del horror fantástico, que da título a este congreso, pero a la vez, bueno, pues, suscita esa sonrisa, hasta carcajada en ocasiones, ¿no? En Cristina, yo creo que se puede apreciar un grado creciente de humor en ocasiones, ¿no? A lo largo de su obra, y quería que me habláis un poco de esto, del humor, cómo lo percibís, porque yo la sensación que tengo como lectora normal, ¿no?, analizándolo desde una perspectiva teórica, es que lo que avanzaba un poco antes, yo voy leyendo y me estoy riendo de cosas de las que en principio no me debería reír, ¿no? Bueno, ¿cómo sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Y cómo se puede afrontar desde la perspectiva del escritor también. Yo creo que el miedo y el humor están, igual son también dos gemelos que no saben que lo son, ¿no? El miedo y el humor están basados muchas veces en la sorpresa. En algo que te da miedo normalmente es porque te sorprende, y el humor es también una sorpresa de la inteligencia, ¿no? En muchos casos. A mí me da la sensación de que en Cristina
son dos elementos que se dan la mano de manera natural y que nunca tienes la sensación de que estén descompensados, nunca tienes la sensación de que prevalezca uno sobre el otro o que uno se adueñe del otro, y que consiguen al mismo tiempo de manera muy hábil los dos propósitos. Por un lado, asustarte, ¿no? Ese miedo controlado que tienes cuando lees, que puedes cerrar el libro y a lo mejor no te quitas de encima durante un tiempo la historia, y al mismo tiempo el irte acercando a una historia terrible con una sonrisa que te envalentona un poco, ¿no? Y dices, bueno, no es tan terrible acercarse a esto si te estás riendo, ¿no? Entonces a mí me parece que es una mezcla que en cualquier conversación que mantienes, en cualquier cosa que ella cuenta, también es capaz de mezclar la anécdota más trivial con un elemento de suspense o de miedo y al mismo tiempo de carcajada. Yo creo que son dos elementos que están muy bien avenidos en su obra y que ella utiliza muy sabiamente. A mí me parece que es muy difícil modular el tono de estas dos cosas sin que una se adueñe de la otra. Yo creo que ella lo hace muy bien. Sí, porque muchos de los, sobre todo los personajes, yo creo que la construcción de los personajes se ríe un poco de esos personajes, sí. Que los personajes son seres que están cerca de la caricatura o del personaje un poco extraño, excéntrico, claro, pero interesante, que te apetece seguir sabiendo más de ese tipo, de esa tipa, ¿no? Sí, porque a veces sí que van hacia lo grotesco, ¿no? Pienso en los cuentos y ya los que no son fantásticos, porque también yo creo que podemos hablar de toda la obra en general sin necesidad de empezar, ¿no? Y no a poner el sello de lo fantástico. Hoy lo citaba Ana por aquí, el de Licón, esos personajes que son tan grotescos, que son tan pasados de rosca, que sí que generan esa sensación. No sé si yo diría que Cristina haya carcajada, ¿no? A veces oyéndola leer los cuentos sí que a veces te puedes cargar, ¿no? Pero cuando uno lo lee a solas, no sé si es la carcajada, pero es esa forma de jugar con lo fantástico, que también yo creo que es necesaria cuando uno se enfrenta a nuevas formas de lo fantástico, que es escapar del trillado. Yo creo que el humor nos ayuda, en tu caso, es constante, yo creo que también yo lo hago, de a veces cómo revisitar ciertas formas, temas, argumentos, motivos que ya te los has visto muy veces, es decir, pero sin perder lo que decía Patricia. Yo creo que lo interesante es no perder que esto siguen siendo textos inquietantes. Ya, ahora sí que regreso a los fantásticos, y yo creo que ahí está, ¿no? Porque muchos de sus personajes están cruzando esos límites. Yo no diría que quizá la habitación de Nona tenga esos elementos, ¿no? Pero sí que en otros textos, quizá de otros libros anteriores, sí que está ese juego de llevarte personajes que son tan estrambóticos en sí mismos, que cruzan barreras y acaban generando el humor. Pienso en, yo qué sé, con La Flor de España, que es un cuento que a mí siempre me descoloca, o pienso en hasta la perversa relación Luna y la Violeta, tiene algo de una gran ironía, y ahí está el juego, los gemelos y las hermanas. No voy a hacer spoilers por si nadie lo ha leído, pero que todo el mundo sí, de que no son Luna y Violeta, pero creo que sí, ¿no? que es muy necesario con esos personajes que siempre están en el borde, ¿no? Y esta mañana también hablaban Ana y Cristina de eso, son personajes que están muy al borde, que no pueden tampoco ser evaluados con parámetros muy clásicos, muy racionales, muy ordenados, ¿no? Y el humor y lo fantástico, yo creo que se van cada uno por un lado, porque el humor te obliga a distanciarte, pero el fantástico te obliga a acercarte, ¿no? Ya lo decía hasta el propio Aristóteles, ¿no? Necesitamos distanciarnos del objeto. Bergson habla de que tenemos que anestesiar el corazón para poder reírnos, si no simpatizamos con lo que está ahí, no nos vamos a reír. Pero curiosamente, ese alejarse y acercarse acaban dándose la mano en muchos textos, y yo creo que es una marca del fantástico de ahora, el fantástico de los últimos 20-30 años, donde se ha potenciado, ¿no? Antes hablaba Raquel Velázquez de Iwasaki, constantemente enfernando, ¿no? en el afán funerario tanto para darle la vuelta a la situación como para darle la vuelta al personaje. Es una marca también importante. Yo soy muy desordenada, pero ordenada a la vez, entonces como he ido retomando el último de los elementos que citaste antes, lo voy al anterior, cotidianidad, esos personajes extraños en la cotidianidad. Siempre incidimos en la idea de que lo fantástico parte de una realidad que podemos reconocer como propia, como cotidiana. Bueno, la propia Cristina nos ha contado, cuando nos habla de su obra, alude a anécdotas, ¿no? Anécdotas vividas que sugieren, bueno, pues, el germen de un cuento, aunque después haya un salto a lo insólito, a la ficción más pura, pero que parte de una carga autobiográfica. Yo no sé si esto lo percibís vosotros como lectores, lo trabajáis también como escritores,
porque hay quien defiende pues, con esa idea de que lo real, la literatura realista es como mucho más crítica con la realidad, mientras que lo fantástico es un género escapista, de evasión, etcétera, etcétera. Y sin embargo a mí me da la sensación de que a veces escuchando a la propia Cristina o leyendo su obra, leyendo vuestras obras, también hay una carga muy importante, no sé, ya no digo tanto de autoficción, pero sí autobiográfica en el sentido de anécdotas vividas, experiencias vividas y contempladas desde esa mirada nueva, ¿no?, que le da el creador o el escritor. Bueno, yo es que defiendo que no hay cuento más terrorífico que la propia realidad. Es que realmente la literatura no existiría, la literatura fantástica no existiría sin ese jardín del que podéis ir cogiendo flores constantemente, que es la realidad, ¿no? de elementos extrañísimos, personajes que no se te ocurriría en la vida habértelos inventado porque no tienes la imaginación suficiente para hacerlo. Y luego a mí me interesa mucho algo que hace Cristina y que hacen otros autores a los que admiro, pues a David, Fernando Iwasaki. Hay autores que a partir de una vivencia autobiográfica de algo que parece muy prosaico y que no va a dar lugar a un cuento o a una novela en la vida, de pronto de ahí sale una historia completa, ¿no? Yo no sé si realmente los cuentos de Cristina están basados, son autobiográficos absolutamente, bueno, que me lo podría llegar hasta creer, ¿no? pero sí que creo que puede hacer algo que hacemos todos al final, que es a partir de algo que de alguna manera te indica que ahí hay el germen de una historia, cambiarlo, modelarlo hasta conseguir el efecto que quieres, ¿no? A mí me parece que muchos de los personajes que ella, me estoy acordando de la señora del vestido verde, ¿no? la del collar de perlas, la de puntas rosas o fucsias, ¿me acuerdo? Es que son personajes a los que ves y que te crees que existen y que a partir de ahí sale una historia completa que puede ser inquietante, terrorífica, monstruosa a veces, ¿no? Yo no sé, monstruosa a lo mejor quizás no, pero sí que con muchos elementos que son fantásticos. Yo creo que esa es una de las bases de la literatura fantástica actual. Yo no podría escribir ya de algo que no percibo como real, porque a mí lo real es lo que más miedo me da. Entonces, esa manera de reinterpretar una realidad, de contártela a ti mismo, de adornarla o adecuarla, ¿no? De hacerle la cirugía para que resulte luego también fotogénica desde el punto de vista literario, me parece que es fundamental en cualquier lector, o sea, autor de los que a mí me interesan. No digo que no estén bien los mundos imaginarios y descontextualizados, pero a mí me da bastante más miedo una señora que vive en la puerta de las Ramblas y que es capaz de hacer cosas terroríficas en su entresuelo, donde parece que no pasa nada, que un vampiro, que un monje gótico. Es que ese es el descolocamiento que yo decía antes, ¿no? El estar tan acostumbrado a leer ciertas formas de lo fantástico y del horror que, pese a todo, ¿no? Yo siempre las veo como muy ídolas de lo anterior. Hablo de la tradición anglosajona, etc. Y claro, cuando yo leí a Cristina, yo creo que me descolocó por eso, porque me estaba poniendo personajes muy normales, después nunca son normales, pero digamos que aparentemente normales, en situaciones muy normales de las que ¿no? ese clic pequeño que hace que provoque que lo imposible se filtre por ahí con la rendija de lo real. Y yo creo que era eso, ¿no? Sentir que yo estaba leyendo algo que no encontraba referentes previos. Después uno se puso a investigar sobre lo fantástico y empieza a entender más cosas, ¿no? Pero por ahí que uno era más lector que otra cosa, era percibir eso, ¿no? Y yo creo que también está, cuando hablamos de cómo llevamos la realidad a nuestros textos, la mirada, ¿no? Yo creo que es algo importantísimo y eso yo creo que también se explota fundamentalmente, ¿no? Como uno mira, no es que la realidad es horrible, los seres humanos somos horribles, evidentemente, pero la mirada hace mucho, es decir, una situación banal que a lo mejor cualquier otro no explotaría, esa mirada ya perversa o trastornada, o que esperas que la realidad en el fondo te trastorne, es la que después viajas con Cristina y también te pasan cosas. Eso ya son los azares del mundo, pero sí que hay un doble concepto, ¿no? Ese plantearte que la realidad solo hace un placa así y ya estás situado en otro ámbito, no hace falta que te venga Cthulhu o un vampiro o monstruos terroríficos, sino que es la propia la realidad, la que quizá con perder un momento el ritmo en el que se mueven las cosas te lleva a otro espacio. Y después mirar, yo creo que también es o saber mirar o estar pendiente. O saber detectar aquello, ¿no? Claro. De entre dos cosas, aquella que sí que en un momento dado puede convertirse en una historia que dé miedo, que te haga sonreír, pero una sonrisa helada, que es al final lo que logra Cristina. Hablabas también
también Patricia, Sigo con mi desorden, de personajes femeninos importantes, bueno, la idea de las muñecas, de la hermana. Esto lo podríamos asociar como uno de los grandes temas también que aparece en la obra de Cristina, que es la infancia. Sí. Y la infancia la podríamos abordar desde diferentes perspectivas. Me voy a quedar con una primera y después enlazo con otras, que sería la de la crueldad, por así decirlo, o ¿no? La manera tan cruel de percibir la realidad que pueden tener los niños en un momento dado. Entonces, bueno, yo no sé si queréis hablar de vuestra experiencia en relación con ese motivo en la literatura de Cristina. Yo sé que lo trabajáis también en vuestros textos, Patricia lo explota muchísimo y David tienes algún texto también relacionado con la crueldad familiar y con la crueldad infantil, ¿no? Esas dos maldades o crueldades que pueden existir, pues si lo queréis hablar desde vuestra propia perspectiva de escritor y cómo lo habéis reconocido, disfrutado en la obra de Cristina, esos temas. A mí me encantan las niñas que aparecen en la obra de Cristina, me gustan mucho, ¿no? Y me gusta justamente lo que has señalado, esa sensación de necesidad de sobrevivir o de pasar esa edad, de salir de allí como sea, ¿no? que tienes cuando lees algunos de los cuentos de Cristina, ¿no? La infancia es un lugar del que se sobrevive con suerte, ¿no? Y llegamos adultos. Y a mí eso me interesa mucho, la sensación de supervivientes que tengo cuando leo alguno de los cuentos de ella, ¿no? Las relaciones que tienen esas niñas solas, que de repente parece que están en un internado, en un colegio, que no han perdido el referente familiar y que tienen que valerse por sí solas. Las diferencias entre unos tipos de niña y otros, que son métodos que realmente aprendemos entonces y luego seguimos aplicando toda la vida, métodos de supervivencia y de elección de amistades, de pertenencia a la tribu, ¿no? A un grupo determinado. Entonces a mí me parece que esa mezcla que hay de infancia con crueldad, con ternura también en algunos puntos, ¿no? A mí es la visión que más me interesa de la infancia, porque creo que es un núcleo o un bote que lo destapas y que de ahí salen un montón de historias de las que a mí me interesan, ¿no? Todas las relaciones que pueden surgir del niño cuando descubre cosas, que pueden ser buenas o pueden ser terroríficas, de las cosas, la primera vez que haces algo, la primera vez que traicionas, la primera vez que mientes, la primera vez que a lo mejor dejas de querer a tus padres, ¿no? Los dejas de ver como alguien admirable. A mí todo eso me parece, me interesa como lectora, me interesa mucho pues, lo mismo Ana María Matute, ¿no? Con algunos de los cuentos que ella escribía, Cristina Fernández Cubas, y luego me interesa mucho pues, desarrollarlo también como autora. Me interesa mucho el tratar mal a niños en lo literario, el ponerlos en situaciones muy complicadas, sobre todo niñas, asociarlos con muñecas, con terrores, con traiciones, ¿no? Me parece que es muy interesante, es una manera de entender, yo creo que la infancia es el prólogo de alguien, al final, es la primera vez que eres algo, ¿no? Y todo lo que viene después, el libro de después de tu vida, está un poco señalado ya en ese tráiler, ¿no? Que es la infancia. Sí, y lo interesante es a veces se han dicho, yo creo que a veces la crítica a veces ha exagerado, con Cristina ha exagerado por muchos lados, a veces. Y yo creo que también a veces se le ha vinculado con una forma de literatura con niños, no digo literatura infantil o para niños, aunque después hablaré de un cuento de Cristina, de vincularla con esa tradición carroliana, que yo creo que los niños de Cristina no van nada por ahí. Y también es muy interesante porque no hay una única visión del niño, ¿no? Las niñas, Elba y su hermana, son muy diferentes a las niñas del reloj de Bagdad, porque la experiencia es muy diferente. En unas es el acceso a lo fantástico lo que va a perturbarlas y en las otras es al revés, es que ya están en lo fantástico y es el abandono. O sea que Cristina tampoco tiene una visión única de la infancia, ¿no? A veces está la crueldad, yo creo que ya es ese final de la infancia y adolescencia, ¿no? La frase de final de mi hermana Elba, ¿no? Hoy es el mejor día de mi vida, o el día más feliz de mi vida, que es cuando ha muerto la hermana, o sea que hay una crueldad pero real. Pero a mí me interesa mucho ver eso, ¿no? Ver cómo el alrededor de Bagdad, esas niñas, son niñas que están en contacto con una forma de no realidad, que sería la de las ánimas, de lo maravilloso, y es el horror del tiempo que llega a través de ese reloj que introduce lo fantástico y la edad adulta y la porque yo creo que también está mucho ese tema, ¿no? El tema de cómo, de lo que implica entrar en el horror, que es entrar en el mundo real, que es el mundo adulto, ¿no? La edad infantil como espacio aislado del tiempo, aislado de los peligros.
en una parte, porque después vemos en otros cuentos que es lo que dices tú, donde hay una crueldad enorme, ¿no? Y después los cuentos para niños, porque también tiene varios cuentos estupendos, ¿no? Criss Cross o el que le gusta más a mi hijo de 4 años y pico, que es Cuando sea mayor quiero ser una bruja, que me encanta, es un libro maravilloso, porque también está no solo la visión, ahí sí que perversa y divertida de esa niña que vuelve a ser maltratada, ¿por quién? Esta vez por la prima, no por la hermana, y que encuentra su ámbito perfecto en esas niñas que son brujas, pero que se disfrazan, que están ahí. Maravilloso, ¿no? Porque es también jugar con los tópicos de lo que uno esperaría, ¿no? Ahí a los niños son tan bonitos y tan maravillosos, no, los niños son tan horribles como los adultos, doy fe, estupendos. Yo en el último libro que tengo por ahí, que va a salir pronto, hay una parte toda protagonizada por niños, también dictados por ese niño que está al lado, que es una buena fuente de inspiración también. La familia también, ¿eh? Después, si quieres, con Natalia hablamos también de la familia como fuente del horror, porque es el horror que vi al lado del si no lo explotaba bien. Pero yo creo que sí que hay una gran proporción de niñas y de niños, sobre todo de niñas, que tampoco se puede reducir a una única visión. Y a veces la crítica, yo creo que hay que insistir en poner ahí como toda esa carga, ¿no? Estos, digámoslos, a John Barry, a Lewis Carroll, a esa tradición que es una literatura con niños en donde el niño es más que una especie de ser maravilloso que vive en un mundo aparte, que es un proyecto de un adulto maravilloso, que no será así. Porque yo creo que es un ámbito complejo el de la infancia. Y luego yo creo que la infancia no sé, nos permite utilizar un mecanismo que es el pensamiento mágico, ¿no? Cualquier cosa que nosotros no podríamos contar desde nuestra perspectiva de adulto, un niño puede contarlo, porque puede verlo, incluso el reloj como algo realmente, un arma malvada, ¿no? Cargada de tiempo, o el hecho de que una niña pueda pensar un momento determinado que se vuelve invisible, depende de donde se coloque, ¿no? Todas esas cosas yo creo que es muy útil y muy rentable utilizar la infancia, como explotar la infancia a lo fantástico para trabajar eso, porque te provee argumentos. Me imagino que tu hijo constantemente estará contando argumentos de historias fantásticas, porque él vive la realidad como una... Además, todos los cuentos que he hecho todos tienen espejos por el medio, porque el tipo se fascinó que el espejo y un niño también puede generar horrores libres. Pero también de una percepción especial, es decir, también una relación con el tiempo y con lo que tiene al lado, que es diferente. Tiene una percepción especial quizá como la que mantiene Cristina adulta, ¿no? Nos citabas esta mañana esa idea de los espejos, cuando veías los espejos, y quizá hay pocos adultos que conservan esa capacidad de mirar la realidad desde, pues, lo que hablábamos antes, desde otro ángulo, ¿no? Desde otra manera a la que nos imponen normalmente, ¿no? Con otras gafas. Sí, algo especial. Habéis hablado los dos, bueno, es verdad que mezclan en su obra constantemente esa idea, lo infantil con la maldad, con la crueldad y a la vez con lo imaginario, ¿no? El ámbito en el que todo es posible, que bueno, está marcado por la fantasía. Y después los dos habéis citado, curiosamente, algo que os iba a plantear después, que es esa idea de la infancia también como un motivo que tiene mucho peso porque está en esa línea de tránsito a otra etapa posterior y bueno, en ese sentido a la conciencia pues, de la muerte o de determinados elementos que ya tiene uno de adulto. Y quizá eso lleve a un motivo posterior que se desarrolla también en muchos de sus relatos, que es el del viaje, ¿no? El viaje no es solo un viaje a lo largo del tiempo, de la infancia a la adolescencia, sino que a veces tenemos también viajes físicos, que a la vez son viajes que están enfocados a la búsqueda de la identidad, ¿no? Entonces no sé si queréis hablar un poquito de esta idea. Joder, es que los viajes siempre me dan como miedo en la vida real, ¿no? O sea, me parece que puede ser porque siempre me da la sensación de que un viaje es un paréntesis de la vida real, ¿no? Que se abre ahí algo, una puerta a una dimensión desconocida, y creo que sí, que puede... Yo no soy muy de cuentos de viajes, no escribo casi nunca de trayectos, porque me dan cierto repelús viajes, ¿eh? O sea, el hecho de hacer la maleta ya y todas las cosas que te pasan en cualquier sitio nuevo me parecen inquietantes. Pero sí puede ser, igual que lo que hablas de lo que dices de la infancia como paso a la edad adulta, es un trayecto que estás cumpliendo, ¿no? No deja de ser una puerta a lo desconocido también. No deja de ser que, bueno, nunca sabes lo que te vas a encontrar, aunque sea un viaje en apariencia inocuo, ¿no? Sí, voy a poner fino. Creo que era Pascal quien decía que casi todas nuestras desgracias vienen de no haber sabido quedarnos en nuestra habitación. Creo que lo dice así. Sí, yo creo que va por ahí. Es cierto que
que Cristina, y esto es algo que escribí hace poco y aún se tiene por aquí publicar, que el viaje es un elemento constante porque siempre es temporal y espacial. En los cuentos de Cristina pienso desde Los Altillos de Brumal, ¿no? En la que Adriana volverá a ser Ana Hilda, pero necesita de un viaje espacial que va acompañado de un viaje temporal. Ella va a recuperar aquel tiempo perdido, incluso yo creo que se asoma ese tiempo perdido cuando está en el altillo, en la iglesia, digamos que atrapada por el cura. Pero después está ese viaje que hace la protagonista del columpio, ¿no? Que vuelve no, porque nunca ha estado, va a la casa donde la madre pasó su infancia para descubrir cómo era la madre, ¿no? En Los Altillos de Brumal el viaje le lleva a descubrirse a sí misma y liberarse de la madre. En el columpio va con el recuerdo de su madre con la mochila atrás y a darse cuenta de cómo debe romper con su madre, porque eso le va a permitir ser ella misma. En la nueva vida es un viaje azaroso a Madrid que va a provocar un viaje en el tiempo en el que va a enfrentarse con un tiempo pasado y recuperarlo. Y ahí yo creo que hay un cambio también en eso, si queréis después podemos hablar, ¿no? En el tratamiento del tiempo. Con Agatha en Estambul es un viaje a Estambul que le va a trasladar a un espacio-tiempo en el que la bruma de bruma brumal, pues aquí la bruma de Estambul hace que esa mujer esté absolutamente perdida, incluso en ese hotel se asome a la habitación de Agatha Christie y esté viendo casi otro tiempo que era el que ocupó a Agatha Christie. O sea que siempre está el viaje rompiendo coordenadas que son siempre espaciales y temporales. Y además nunca se queda ahí. Ese viaje tiene que ir a recomponer cosas, recomponer identidades, recomponer memorias que son muchas veces memorias falseadas, ¿no? La memoria de Adriana es totalmente falsificada y la memoria de la protagonista del columpio igual, porque todo lo que le contó su madre, que nunca cuando ella tiene esa experiencia psicotrópico, temporal, espacial, ve lo que era la madre, ¿no? Aquel ser horrible, aquella niña con el diablo, ¿no? que era una... Bueno, es lo que es ahora, ¿no? Esos viejos que están ahí con un cuadro delante, casi pretendiendo que sigue viva porque están dominados por el recuerdo de esa mujer. Siempre está, ¿no? Recuerdo, memoria, viaje, todo muy mezclado para... En el fondo yo creo que el gran tema es ese, ¿no? El viaje. Viaje hacia descubrir cómo es o a recuperar lo perdido, porque Adriana en realidad lo que recupera es una identidad que tuvo, la de Anaí, y por eso volverá, ¿no? Enlazado siempre con la memoria, el pasado. Siempre, claro, la memoria y el pasado es fundamental. Y la memoria falsificada, o la memoria trampeada, o la memoria borrada, porque muchos personajes recuperan memorias que no han tenido, o lo que hacen es sustituir una memoria que se le ha implantado por otra memoria que es la... Nunca hay una memoria verdadera porque toda memoria es una ficción y una construcción, pero yo creo que ese proceso. Hay una variante de la que hablamos esta mañana en la habitación de Nona, también de memoria falsificada. Claro. En otra vía muy diferente a la que estás planteando, pero también, ¿no? Esa idea de Nona realmente es un recuerdo, no es un recuerdo, se lo está imaginando, se lo está inventando. Es verdad que quizá, este término ya me lo anoto, de memoria falsificada, que me parece estupendo. Bueno, hay otros muchos aspectos, yo no sé si alguien quiere ya intervenir, yo no voy a ir por ahí, pero existe la opción, vuelvo a insistir en ello. Hay muchos aspectos, quizá alguno de los que a Patricia seguro que le gusta muchísimo, son todo lo que tiene que ver con la idea de los fantasmas, espectros, citabas antes la mujer de verde. Bueno, yo no sé si hemos hablado, o se ha hablado en numerosas ocasiones, yo creo que también Ana se lo preguntó esta mañana, pero se lo ha preguntado también en otros textos o entrevistas sobre los personajes, ¿no? Esos personajes excéntricos, raros o que se salen de la norma, unos personajes psicológicamente muy complejos también o atormentados. Bueno, pues si queréis hablar algo de ese tipo de personajes en relación con el espectro, los fantasmas, ánimas, todo este tipo de personajes tópicos dentro del pueblo fantástico. Es un diálogo, un interrogatorio. Bueno, pues interrogatorio, que para qué más gusta. Bueno, a mí es que el fantasma me parece, creo que decía David que no tenía monstruos, yo creo que si tuviera que quedarme, ¿no? Que has dicho que tenía un vampiro por ahí suelto. A mí me gusta mucho el fantasma como criatura fantástica, me parece la más elegante, la más misteriosa, ¿no? La que de alguna manera tiene una deuda pendiente con la vida y vuelve una y otra vez. Me parece que el fantasma es fácil de trasplantar a la vida cotidiana, ¿no? Todos tenemos fantasmas al final, no solamente es una criatura de cuentos de otra época, sino que es
cualquier miedo, cualquier obsesión que tengamos, cualquier preocupación, ¿no? Cualquier cosa inolvidable nos persigue como si fuera un fantasma. A mí me parece que en muchos de los cuentos de Cristina hay una ambigüedad entre lo que es ser real y lo que es ser alguien fantasmático, alguien que no existe de verdad y que a lo mejor solamente está viendo alguien que desea verlo o alguien que debe verlo y resulta que lo ve, que me gusta mucho esa obsesión que hace que las cosas tomen cuerpo, ¿no? O que alguien que crees que es de una manera sea de otra, que también es convertir en fantasma a alguien. Me parece que eso es algo que ella hace muy bien. Sí, porque eso también tiene, en el fondo, hoy lo comentábamos por ahí tomando algo, con el tiempo, es decir, como el fantasma también es un rastro del tiempo, o un ser sin tiempo, ¿no? Y yo creo que ahí las presencias, más que fantasmas, ya la estaba yo dando vueltas a ver si hay un fantasma como tal. No me acuerdo si hay un fantasma como tal, era algún cuento tuyo, fantasma como tal. Sí, ¿Cuál? un fantasma de verdad. Sí. En La noche de Isabel. Es verdad, la noche de claro, ella, o sea, encima la que se ríe. Laura. Lo que pasa es esto, es verdad que esto merece ser comentado. Encima yo voy a escribir sobre eso diciendo que ahí estaba la poética fantástica de Cristina, que no vuelvo del cuento, o sea, que maravilloso. Pero es un cuento excelente porque ahí es también lo que yo decía antes, sí, me vado pero vuelvo. De lo que decía yo de antes, del choque al leer a Cristina y sobre todo con las búsquedas y con las rupturas de los caminos, ¿no? Y en ese cuento, La noche de Jezabel, que aparentemente puede parecer como un cuento, ¿no? Pues el típico cuento de fantasmas, 4 personas reunidas una noche tormentosa, que cada una, ¿no? Se quedan sin luz, etc. Y cada una va a contar una historia de fantasmas, una historia fantástica, pero que es un recorrido por la historia, ¿no? Yo escribí sobre ello y planteé cómo Cristina lo que hacía era ensayar todas las formas para tirarlas todas por el suelo, porque al final la que mejor va a funcionar es una parodia de, bueno, es el retrato Valdepous, decirlo. No dice ella misma el cuento, ¿eh? Pero lo que es fascinante es que esos 4, voy a romper el cuento, perdonadme, pero ya Cristina lo ha dicho, en esa noche hay un personaje que no va a contar cuentos y que va a estar riéndose de todos los cuentos, y es un fantasma, o sea, es el único ser no real del cuento que está ahí, que ha aparecido como fantasma y que va a poner en cuestión toda la historia de lo fantástico para decir, no me creo nada, me estoy riendo. Y la que más le gusta es la de el retrato Valdepous, porque en el fondo no está haciendo nada de los tópicos del género y es verdad que ese fantasma está ahí, es cierto. Pero yo creo que tiene que ver mucho también más lo que decía Pato, ¿no? La cantidad de presencias fantasmales que hay en el texto, sea el fantasma de la madre, el fantasma, siempre están ahí acompañando a los seres como eso, como lo decía la mochila, la elosa del tiempo que no hay manera de escapar de ella, ¿no? Y yo pienso, para mí uno de los momentos más terribles además de las ovejas caníbales del año de gracia, es yo a esa niña, es que yo, de verdad, el cuadro de la niña del diablo me pone a mí histérico cada vez que reviso el columpio porque digo, qué horror, o sea, y todos están encantados y ella ve la perfección del horror a través de una niña con un diablo, que es con un vestidito, pero es estupendo, ¿no? Y ese es el fantasma de la novela, que es una novela corta, presente constantemente ahí, que ha aplastado a todos los vivos, porque esos viejos se han quedado atrapados en el tiempo, aunque han envejecido, ellos viven como si ese personaje estuviera ahí, y la chica ha vuelto ahí acompañada del fantasma de su madre, pero lo dejará ahí y al final escapará de algún modo, dejará la memoria. Interesante. Es verdad, era mucho de género. Aparece de todo. En la obra de Cristina aparece de todo, lo estamos viendo. Hay otros elementos, no sé si queréis hablar de otro tipo de personajes o más cotidianos que os hayan llamado la atención, pero bueno, hay otros que derivan hacia un motivo que sí que es muy clásico, muy tradicional, que es el del doble, ¿no? La verdad del doble tiene un peso muy fuerte en su obra. Yo no sé si hay algún relato que tengáis en mente que podáis recordar en principio o si no. Yo creo que hay dobles todo el rato, ¿no? Hay dobles todo el tiempo y muy diversos y muy jugando mucho porque el doble también llega a ser un motivo que se automatiza, ¿no? Y yo creo que tiene sentido cuando alguien le da la vuelta y consigue hacer otra cosa con un motivo que es clásico, que es maravilloso, que a mí es de los que claro, personalmente más me gusta, pero que es difícil ya decir algo del doble, ¿no? Es difícil darle la vuelta y yo creo que es capaz de hacerlo en algunos cuentos, ¿no? El Bruna y Violeta, por ejemplo, es el tema del doble, y luego esa sensación que tienes de que te está contando la historia de algo que está claro desde el principio que va a ser así y luego es capaz de girarlo, ¿no? A mí me parece que es
Sí, me porque- parecen un montón. El Claro. cuadro es Claro. el motivo del doble, hay un montón de... Sí, porque además es eso, como ahí está la identidad, ¿no? Siempre cuestionándose, rompiéndose, reconstruyéndose. El doble es un camino perfecto, ¿no? Para plantearlo como todos los seres, somos más de uno y en sí lo fantástico, lo que he encontrado por ahí es una vía estupenda. Claro, también hay formas diversas de buscar ¿no? la duplicación. En el fondo muchos personajes encuentran dobles suyos sin darse cuenta, simplemente porque se identifican. Yo decía antes con Agatha en Estambul, esa mujer que se proyecta en el espectro de Agatha Christie y comparte esa experiencia en el no tiempo, no lugar, que es ese hotel en medio de la bruma. Yo creo que está ahí muy latente constantemente el poner a prueba eso. Cuestiones que tienen que ver con la identidad, con la realidad, con la cotidianidad y con los caminos trillados, que tú decías. Qué difícil es decir cosas nuevas cuando estás enfrentándote a un motivo, a veces con tanto, bueno, desde Hoffman con tanto peso como el todo. Hay alteraciones del tiempo, hay umbrales espaciales. Y Espa, como generadores de los espíritus, son muy importantes en su obra. Hablaba Patricia, el primer rasgo que nos dio fue el de las atmósferas, ¿no? La construcción de atmósferas con sus espacios, con tanto detalle, a través de los elementos de los sentidos, captados por determinados sentidos. Os voy a hacer una pregunta con muy mala baba, por decirlo así. Sí, pero con maldad, con sonrisita, pero con maldad, como esas niñas crueles o malas. ¿A qué le daríais más importancia? Yo sé que es muy difícil porque la coordenada espacio-temporal siempre lo planteamos como cronotopo y muy unida, pero ¿a qué, si yo os dijera, me tenéis que decir uno, ¿a qué le daríais más importancia en la obra de Cristina? ¿Al espacio o al tiempo? Joder. Se ha acabado el tiempo. A veces es divertido ser malo. ¿Seríais capaces? Yo tengo la sensación de que predomina, pero quizás porque yo leo ya mediatizada, ¿eh? Ya. Yo leo desde lo que a mí me interesa, pero a mí me da la sensación de que sobre todo es espacio. A mí. Aunque después de No, que va. No, estoy de acuerdo Me parece que sí. porque hace poco nos reunimos en Nottingham para hacer un workshop sobre lo fantástico y el género, y un día estaba dedicado a Cristina y mi presentación allí era sobre el tiempo, Cristina. Y que el tiempo es... ¿Estás ahí? He sido yo. El tiempo que es una constante. Yo decía, el tiempo como memoria, como recuerdo, como identidad o como búsqueda de identidad unido al viaje espacial. Sin embargo, y que me corrija ella, no hay demasiados textos centrados en el tiempo como tiempo fantástico. Es decir, como... ¿no? Es un ingrediente. Exacto. Yo los que planteé, y yo tengo todavía mis dudas, y que Cristina me corrija hoy o cualquier día, yo planteaba los antiguos de Brumal, planteaba el columpio, la nueva vida, con Ataca a Estambul, y hoy también hablando, es verdad, creo que era con Patricia, también hablando, Patricia García, la mujer de verde, porque también hay ese avance de tiempo en el que esa mujer al ver eso está adelantando cosas que va a hacer. Pero no está ahí, no es como otros autores, ¿no? Donde el tiempo se ha convertido en un tema central, en la alteración fantástica del tiempo. Es decir, voy a romper el tiempo pues, con un viaje en el tiempo, con un personaje que vive dos tiempos paralelos, un personaje que vive cíclicamente al mismo tiempo. Yo creo que Cristina, en su obra, eso no tiene tanta importancia como el tiempo como gran concepto general ligado a identidad, memoria y viaje, ¿no? Y por eso digo, yo también pienso que el espacio es una constante muy importante. Y después en los Artillos de Brumal, yo ya cuando después de leer el ángulo del horror, fui hacia atrás, porque digo, esto me tengo que leer yo todo lo que encuentre de Cristina, leí los Artillos de Brumal, además de dejarme cao, yo creo que es el cuento que más me gusta, y dije, si está, es Lovecraft, ¿no? Y me encantó encontrar algo muy Lovecraftiano sin tener que hacer el ganso con las tonterías Lovecraftianas de tipos monstruosos, deformes, sino que Brumal entrar en un espacio Lovecraftiano, ese pueblo en decadencia, ese pueblo terrible. La descripción de los espacios que se les hacen es yo estaba viendo Innsmouth, ¿no? Sin necesidad de que haya que trasplantar nada, es decir, voy a copiar tontamente o fácilmente, ¿no? Poner palabras raras o seres, no, simplemente con el espacio de ese lugar me recordaba a Lovecraft. Y por ejemplo, en El Faro, que hoy hablabas tú, y hablabas de cómo contando las escaleras de tu edificio y la gente mirándote de forma rara por contar escalones,
Yo eso fue lo que más miedo me dio del cuento del Faro, de la adaptación de Poe que hizo Cristina, que era que el número de escalones cambiaba. Eso me tenía a mí súper agobiado. Qué idea tan buena, en lugar de que la escalera fuera rara o no sé qué, no, que una vez tenía, me invento, 321 y otra vez tenía 332 o 327. Es que el espacio, yo creo que puede ser una coordenada mucho más inquietante que el tiempo. Porque el espacio nos da seguridad, el tiempo ya sabemos que cambia, ¿no? El tiempo sabemos que es una percepción relativa, pero de repente el espacio tú crees que estás a salvo en según qué sitios, y crees que si hay 17 escaleras son 17 y no son 18, ¿no? Y si ya descubres que son 18, echa a correr, porque realmente ese sitio es espantoso, ¿no? Es terrorífico. Entonces yo creo que es una manera brillante de crear pues inquietud, ¿no? Sobre todo la sensación de inquietud, porque como solo variar pequeñas cosas de un marco que te parece familiar o que crees que conoces al dedillo, puedes encontrar una historia de terror ahí. Claro. Esto es como, no sé si ya yo he perdido el tiempo. Estos 3 días alguien presentó una comunicación sobre The House of Leaf, una casa que es un acierto maravilloso de este escritor, ¿no? Que el espacio fuera es más pequeño que dentro. La paradoja magnífica, es terrorífico. ¿Cómo entender una casa en la que tú entras y por fuera es más pequeña que por dentro? Dentro es más amplio que fuera. Y es verdad, el espacio, y sobre todo la casa y los espacios también cotidianos de Cristina son espacios aparentemente muy seguros, pero que se convierten en todo lo contrario. Eso me gusta mucho también, el tema de la casa. No, que me gusta porque, claro, porque es cierto que las casas... yo estoy pensando en Shirley Jackson también, por ejemplo, el tema de la casa, de la maldición de... House, ¿no? ¿Cómo es? House, ¿no? Esa casa que de repente está... Y ella tiene un prólogo maravilloso en la edición del libro, tiene un prólogo en Valdemar muy bueno, donde ella... la persona que ha escrito el prólogo cuenta que Shirley Jackson estaba obsesionada con las casas y que era capaz de ver cuando una casa estaba enferma, que pasaba por delante de una casa y dijo vámonos de aquí que esa casa está enferma, ¿no? Claro. Esa relación que se puede llegar a establecer casi orgánica con un lugar, yo creo que es un hervidero de historias, de cosas que puedes contar. Pues mira, Shirley Jackson también fue una autora que también la descubrí por esos años y que me hizo ligarla a Cristina. Yo la descubrí por ti, así que aquí está todo. Sí, y sobre todo si alguien lo ha leído desde que vivimos en el castillo. Siempre hemos vivido. Siempre vivimos, no, peores, de verdad, siempre que desde. Y ahí yo veía ciertas conexiones muy grandes, ¿no? De cómo ahí es perfecto, ¿no? También las 2 hermanas, ¿no? Que viven en la casa, pero sobre todo esas relaciones de personajes, de cotidianidades aparentemente tranquilas, ¿no? Y luego envenenadoras y todo la eso. lotería, ¿no? Cómo se convierte. Claro, con esa autora también volvemos a elementos que hemos citado en la obra de Cristina, ¿no? Los personajes femeninos, otra vez la crueldad infantil también. Podrían haber sido grandes amigas, Shirley Jackson y Cristina. Yo creo que se habrían entendido muy bien. Exacto, de esta vida. Y ya que citáis un nombre, encontraríais, que seguro que sí, más razón, más conexiones con otros grandes actores. Es que a mí me parece que es muy diferente. Sí. Me parece que tiene puntos en común, pero luego quizás es algo que yo alguna vez he hablado ha salido Cristina en conversaciones con personas y algo que tú has dicho, y a mí ya me lo habías dicho, o sea, lo he oído ya de Cristina, ¿no? Que es la capacidad de mirarlo todo casi como una niña muy inteligente, pero tengas la edad que tengas, ¿no? Entonces yo creo que esa mirada no creo que sea fácil de encontrar, y yo creo que domina toda su obra. Esa manera de ver y de contar domina todo. Luego sí que hay puntos en común pues, con escritores aterradores, ¿no? Pues yo la veo una digna de tataranita del Poe, por supuesto. O sea, me parece, de verdad, me parece mucho menos solemne, lo cual es de agradecer, porque más cercana y por lo tanto más fácil de leer y de entender, más próxima, pero sí que creo que tiene puntos en común, sobre todo en la manera de dominar el terror que viene de uno mismo, o sea, el daño que puede hacer tu propia cabeza, tu propia mente en todo lo que haces y lo que vives, ¿no? Que yo creo que el monstruo es uno, el monstruo lo tienes tú en la cabeza, ya no es el moro de la Edad Media o el monstruo, el animal que está por descubrir, sino que tu cabeza es tu monstruo, y creo que eso lo tiene. Lo que pasa es que he tratado con mucho más sentido del humor, ¿no? Que es de agradecer, y con Shirley Jackson creo que hubieran hecho amigas también.
esa maldad y ese refinamiento con Sí. que tratan las cosas. No sé, a mí nunca, tampoco me gusta así buscar nunca muchos parecidos ni fuentes, ¿no? Yo tampoco con Cristina tengo una sensación de decir, ay, mira, esto, salvo ese momento de mal, porque mira, también uno es un enfermo graciano, ¿no? Pero no sé si yo vería así, como en otros autores sí que puedes decir, ah, mira, bebe de aquí o bebe de allá, o hay una conexión clara, ¿no? En un estilo, no sé. Evidentemente, no sé, en el año de gracia uno puede decir, pues sí, claro, por aquí detrás que hay, pues Stevenson o Conrad, pero no, yo no sé si habría que... No por no buscar, sino porque yo creo que no, que es muy... No, es muy... Que hay nombres, es verdad, y lo grande de la literatura es cuando encuentras, o de la ficción en general, nombres que tienen un valor específico por sí mismo, ¿no? Que todos buscamos eso, pero a veces te pueden decir, ay, pues esto se parece más a tal, o hay una mínima tradición detrás tuyo en la que se percibe. Yo creo que, salvo eso, ¿no? Yo creo que todos somos tataranietos o hijos ilegítimos de Poe, sí que yo creo que está ahí, ¿no? O sea, una situación muy de independencia, ¿no? También porque yo creo que en el momento en el que Cristina está haciendo fantástico, empieza a hacer fantástico en España, ¿no? Sus dos libros primeros, ¿no? Yo diría que hay la misma cantidad de textos sí y no fantásticos, todo está muy por hacerse. Que puedo experimentar mucho. Claro. Hay autores, evidentemente, ¿no? O sea, Ricardo Domene, que está por ahí escribiendo y publicando a la vez, pero ya viene de antes, que tiene sus desarrollos, a veces muy borgesianos, y ahí sí que tú dices, mira, percibo algo, ¿no? Pero sigue en Cristina. Como en Merino sí que, por ejemplo, tú puedes percibir, ¿no? De dónde bebe, ¿no? Que vienen unas tradiciones muy marcadas también por su interés, ¿no? También por la propia historia del género. Pero Cristina es más... Original también. Iba a decir Crazy Horse, pero no sé si sonaba muy bien. Crazy Horse, iba a decir caballo loco, pero digo, no quiero decirlo por alta. Bueno, un mundo original, voy a decirlo así como más sutil, pero es cierto, ¿no? Que todos insistimos en esa idea. Pues lo que decías al principio, no se me ocurriría imitar a Cristina, ¿no? Porque realmente es un mundo propio que, claro, es muy difícil. Ha dicho Patricia, el terror que viene de uno mismo, ¿no? El monstruo está ahí, el terror que viene de uno mismo. Es verdad que puede tener muchas variantes de esa maldad, crueldad o monstruosidad. Hablamos de la monstruosidad familiar antes, que va ahí como un poco descolgado el tema, pero dentro de esas variantes de la monstruosidad sí que es verdad que ese potencial psicológico de los personajes es uno de los elementos que, junto con los espacios, yo creo que es uno de los mayores pesos, ¿no? A la hora de Cristina Fernández Cubas. Yo creo que es el tono. Me da la sensación de que el rasgo que da a cada cuento la tonalidad que tiene es ese disloque, ¿no? Esa percepción extraña, a veces cambiante, engañosa de la realidad. Creo que muchas veces es el hilo conductor de lo que va a contar de la historia, ¿no? Y luego, claro, tiene sentido que utilice esa percepción pues, anómala, o llámalo como quieras, ¿no? Que puede ser transitoria o permanente, ¿no? Puede ser alguien. Y lo malo es que mientras lo estás leyendo hay veces que piensas, oh, es que esta señora es muy fiable, o es muy... me creo mucho lo que está contando al personaje, o me parece una loca peligrosa porque me la estoy creyendo. Y a mí eso me parece bien. Bueno, eso lo que hace es intensificar eso que esta mañana también ha salido, ¿no? La enorme ambigüedad de los cuentos. Es decir, hay cuentos que, aunque el personaje siempre trata, y ahí a veces son muy racionales de explicarse, nunca acaban explicándose, que también lo fantástico no les puede explicar, pero sí que hay una tendencia a veces en el fantástico como a cerrar demasiado el texto, ¿no? A que, aunque no lo expliques, que sí que tenga una especie de conclusión en la que lo que ha ocurrido, pero como Cristina nunca sabes. Esta mañana yo no recuerdo de qué cuento hablaba Ana con ella, pero sí que se planteaba eso, ¿no? Las múltiples lecturas que hay que hacer y como uno llega al final y vuelve al principio y se encuentra que no hay manera de situar eso de un modo apacible. Porque además de salir nuevas lecturas, siempre la ambigüedad se impone, ¿no? Yo creo que es una forma de hacer fantástico también muy interesante, ¿no? No el clausurarlo de un modo en el que la trama tenga un cierre y al personaje hace eso y se acabó, sino que ella lo decía, ¿no? Cuando aparte del fin de la peli siempre me gustaría saber qué viene después. Y eso es potenciar eso, y lo potencia el tono, los personajes que son difícilmente categorizables en tipos estables, y el propio uso fantástico, claro, del insólito, que hace que sea muy difícil. O sea, siempre te tranquiliza. Yo hasta los cuentos no fantásticos, por llamarlo de un modo, siempre me tranquiliza. Yo creo que hay un efecto en Cristina intranquilizador. En Cristina, Muy bien. Pues, en
llegado a la hora, yo no sé. Yo voy a ser obediente, a mí nadie me ha dicho 1 hora el acto, pero Hay tiempo. hay tiempo, ¿no? Podríamos, si alguien quiere intervenir, preguntar algo. Hay tiempo. Yo quisiera... No, yo quisiera daros las gracias a nuestros ponentes de la mesa, a todos los que se han preocupado de mi obra. Quiero decir que el día de ayer y el día de hoy, mi ego ya no sabe dónde está. Ayer se me dijo cosas tan bonitas y hoy sigo escuchándolas. Y me encanta vuestro conocimiento de mi obra. Bueno, pues estoy contentísima. Creo que, bueno, tengo un año bueno, es decir, he tenido mucha suerte y veo que continúo el año. Y nada, daros las gracias a todos vosotros que la habéis seguido con interés. Estoy muy contenta. Bueno, es que si no estuviera sería una travesada. Sería como, no sé, uno de mis personajes. Gracias a todos. Ya. Y a ti, Cristina. Pues ¿qué hacemos? Clausuramos, que todo el mundo ya tendrá ganas de 3 días. Pues sí, pues clausuramos. Pues, vale, y nos vamos. Voy a decir algo, ¿puedo decir algo? Bueno, aplaudimos a la mesa, por favor.